Él es el presidente del Instituto Geofísico del Perú y una persona ligada a la investigación sísmica por más de 30 años. Y obviamente es la primerísima autoridad a la que llamamos cada vez que se mueve el piso. Pero Hernando Tavera tiene un montón de cosas más que compartir. Por ejemplo, estuvo en Japón en el 2011, justo el día del gran terremoto grado 9 que sacudió la isla y causó tanta devastación. Él pudo ver en primera persona no solamente cómo se movía la tierra, sino cómo se comportaba un país, cómo había aprendido una sociedad de todos los terremotos anteriores. Y de eso vamos a hablar en la entrevista que le hice hoy en el Para Entender, porque él es un convencido de que cada terremoto es una oportunidad. ¿Será que necesitamos el gran sismo para cambiar las cosas pendientes en el país? Los invito a ver la entrevista de hoy. Somos un país altamente sísmico por naturaleza y realmente todo lo que vemos en superficie, cordilleras, quebradas, valles, todo es producto de la actividad sísmica. Eso es algo que la población no logra comprender. O sea, el hecho, por ejemplo, que tengamos agua para beber que viene de la cordillera, se lo debemos a los sismos, porque los sismos son los que formaron y los que mantienen la cordillera a esas alturas en las que tenemos ahora. Pensamos de que los sismos son una especie de castigo, que son de la naturaleza hacia nosotros, cuando en realidad no logramos entender que es parte de ese proceso evolutivo del planeta Tierra. Al igual que la persona que se desarrolla en el tiempo, el planeta Tierra también se desarrolla. Las personas tienen fiebre, el planeta Tierra tiene sismos, ¿no? Cuando la persona tiene problemas estomacales, probablemente pues se ponga a arrojar, por así decirlo. También los volcanes hacen lo mismo, ¿no? La Tierra hace lo mismo a través de los volcanes. Entonces es algo que no logramos comprender, de que todo este proceso que hace la Tierra, sismos, erupciones volcánicas, lluvias extremas, huaicos, tsunamis, es parte de la vida del planeta Tierra. Si miramos un poco los daños de lo que ocurrió en Arequipa 2001, con ese sismo importante, lo comparamos con los daños del sismo de Pisco, son los mismos. Lo comparamos con los daños de Sullana del año pasado, también son los mismos. Casas precarias que colapsan, casas que caen los muros, ¿no? O sea, las carreteras fisuradas por el tema de los suelos, ¿no? Deslizamientos de tierra. O sea, los escenarios son los mismos. Lo único que cambia son los actores y es el lugar donde se filma la película, por así decirlo, ¿no? O sea, y no somos capaces de entender cuál es el problema. O sea, no Claro. somos capaces de entender dónde está la solución. Con las personas con las cuales he tratado de capacitar, de hablar, me he sentido como el padre que tiene un niño que no quiere estudiar, o sea, que no quiere aprender, ¿no? Por más esfuerzo que hacemos, no lo quiere hacer. Y entonces ahí ya uno se siente realmente atado, sin saber qué hacer. La persona no quiere aprender. Usted acaba de decir algo que me ha traído un recuerdo inmediato, que es las inundaciones más recientes en el norte y la gente viviendo en el cauce del río, ¿no? Y volviéndose a poner ahí, y las autoridades permitiendo que vivan ahí y que vuelvan a invadir y que vuelvan a construir. Y un señor, una reportera le preguntaba, pero ¿por qué volver a construir? Acá sí sabe que tarde o temprano va a arrasar su casa y posiblemente usted muere y su familia. Y él le dijo, porque así lo querrá Dios. Yo me preguntaba, ¿usted realmente cree que Dios quiere que usted se muera por estar en medio de un desastre que ya se puede prevenir? En el 2014 específicamente, llegó una delegación japonesa al Perú para reuniones con autoridades, porque queríamos saber cómo ellos reaccionaron para la recuperación del país después del terremoto del 2011 de Japón. Y en esa oportunidad yo tuve que hacer una presentación y mostré pues, ¿no? El tipo de viviendas que hay en Lima. Y el investigador japonés se interesó y me dijo, ¿podemos ir a ver esas viviendas? Y fuimos con unos amigos de Indesi, fuimos en una cúster a mirar para las viviendas por uno de estos distritos. Y el japonés fue muy sorprendido, se quedaba muy sorprendido mirando el tipo de viviendas. Y mi amigo, el de Indesi, le pregunta, ¿no? Profesor, aquí en el Perú existe una norma para construir. ¿Cómo hacen en Japón para que la población acate la norma?
Y el japonés simplemente dijo, nosotros no hacemos nada, está en la cultura de la población. Entonces, al final uno entiende que realmente el tema cultural es básico en todo desarrollo de un país, El ¿no? tema de No, el cultural y de educación, doctor Tavera, educación, exactamente, de hacer que esto sea algo exactamente, permanente. exactamente. Y volviendo a Japón, en los años 70, todo era el boom de la predicción del terremoto y las comunidades científicas trataban de ser las primeras en encontrar el camino para predecir el terremoto. Los japoneses dijeron, no podemos predecir, es imposible, vamos a prepararnos. Y desde los años 70 su política de educación cambió. Yo he leído que el 7% de su presupuesto lo invirtieron en educación. Y en los años 70, esa juventud que se preparó, ahora dirige el país, ahora son padres de familia. O sea, hay una escuela que transformó la cultura de este país, ¿no? Y obviamente eso muestra dónde está el problema y dónde está la solución. Tuve la suerte de estar en campo abierto el día del terremoto con colegas peruanos y también japoneses. Y luego que terminó el sacudimiento del suelo, que fue muy intenso realmente, pude ver a las personas subir en grupos, ¿no? Con sus mochilas, agarrado de la mano de los niños, con su familia, subir a las partes altas, porque curiosamente estábamos muy cerca de una zona de playa, ¿no? Y nosotros tratamos de una manera de trasladarnos a la ciudad, queríamos trasladarnos a Tokio, básicamente. Encontramos una ruta que nos orientaron, llegamos a Tokio, y en Tokio pues lo primero que pude ver es de que teníamos que trasladarnos a pie, y pude ver en las autopistas, que hay autopistas aéreas, vimos vehículos que estaban estacionados prácticamente en fila, ¿no? Como quien deja el vehículo y se va a su casa. Ingresamos a la estación del metro subterráneo, porque era la única manera de cruzar semejantes avenidas, y en el interior pudimos ver a personas de Semillada de Defensa Civil que repartía bolsas de dormir a la gente que se iba a quedar a pernoctar porque ya no había tren. Salimos de ahí, llegamos al hotel y obviamente al día siguiente era mi interés de tomar fotografías. Todos queríamos tomar fotografías. Volvimos a ingresar a este metro del tren, ¿no? A subterráneo, y nos encontramos que la gente equivalente a Defensa Civil estaba recogiendo las bolsas de dormir que estaban arrimadas cada cierto tramo. Entonces yo me preguntaba, esto en Perú no va a pasar, ¿no? Salimos hacia afuera nuevamente y ya vimos personas que estaban de pie al lado de los vehículos que estaban estacionados en las autopistas, ¿no? Y pregunté al colega japonés, digo, no, ¿qué hacen ahí? ¿No? ¿Se van a llevar el vehículo? Y me dijeron, no, están esperando que venga el dueño del vehículo que está delante o está atrás para sacar. ¿Que van a esperar todo el día? Le digo, no, me dice, ahí ellos marcan en el celular la placa y le sale el nombre de la persona y el teléfono, y ellos llaman a la persona y simplemente esperan que venga. O sea, Es qué una maravilla, coreografía, es una qué coreografía. maravilla, qué maravilla, ¿no? Y cruzamos otras avenidas y encontré una fila de personas muy grande, era una serpiente. Entonces rápidamente avancé qué es lo que hacían, ¿no? Y el japonés me volvió a explicar, ¿no? Es la fila para que puedan tomar el bus que los va a llevar a sus pueblos, porque como no hay tren, el bus los va a llevar. O sea, era una fila. Entonces yo me Okay. imagino en el Perú, pues no va a ser una fila, Va a ¿no? ser Y un curiosamente, como en la fila, festival. ¿cierto? A cierta distancia del bus, había una mesa donde tenían cajitas que era el desayuno. Y nadie se abalanzaba sobre esas cajitas, simplemente pasaban y recogían las cajitas que necesitaban. O sea, era una experiencia realmente increíble de cómo una sociedad puede mejorar, ¿no? Con una respuesta positiva hacia el país, ¿no? Y a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es que Japón ha progresado? ¿Cómo es que Chile ha progresado y nosotros no podemos hacerlo? Por lo que usted describe, veo, me imagino, una población más bien tranquila, serena. Sí, mire, yo creo que el ejemplo más claro de esa tranquilidad lo podemos ver reflejado cuando tuvieron el problema del reactor, ¿no? Ujú. Que la única manera era tener personas que, entre comillas, se sacrifiquen por los demás y vayan a solucionar el problema. Había mucha, ¿cómo se llama?, incertidumbre, pero el emperador salió a hablar simplemente 5 minutos, 10 minutos habló, y al día siguiente o a las horas siguientes ya se tenían las 50 personas
que iban a ingresar a este reactor. A Fukushima. Y eso lo llegué a entender cuando regresé a Perú y a la semana me invitaron a un canal de televisión a dar una charla, ¿no? O, perdón, una entrevista, y me encontré con una persona que tenía todos los rasgos japonés. Y la primera pregunta que le hace la persona que nos entrevistaba le dice, díganos por qué la reacción de la sociedad japonesa de esa manera. Y él dijo algo que me dejó marcado. El tema es que en Japón la sociedad se basan en cuatro principios o tres principios, ahora lo vemos. ¿Y cuáles eran? Confianza en uno mismo, confianza en los que le rodean y confianza en sus autoridades. Dios. Entonces yo dije, ahora entiendo todo lo que he vivido en Japón. ¿Qué podemos aprender de este último sismo? Que no ha sido grande, no ha sido intenso, ha asustado bastante porque ha sido un movimiento inusual, porque los limeños estamos acostumbrados a que los grandes movimientos sean un poco, digamos, lejos o un poquito más cerca, pero movimientos más o menos horizontales, conocidos. Sí. Ahora ha sido como un sonajero. Esto es porque estamos justo sobre el epicentro, ¿verdad? Exactamente, exactamente, ¿no? Todos los sismos que hemos venido experimentando siempre han estado muy lejos de nosotros, entonces la idea sencilla es, ¿no?, de que nos afectaban movimientos horizontales, ¿no? Y en este caso, pues, ha sido todo lo contrario, de abajo hacia arriba. Pero yo pienso que este sismo, y lo he estado mencionando, nos deja como lecciones de que el hecho de que nos recuerda nuevamente a todos lo frágil que somos y que somos un país altamente sísmico. Nos recuerda a todos que tenemos que tomar muy en cuenta todo aquello que siempre se ha repetido, todas las medidas de prevención, el antes, el durante y el después, la información que puede ser más creíble y de qué fuente viene. Nos recuerda que tenemos que revisar cómo hemos construido nuestra casa, nos recuerda que tenemos que ver sobre qué suelo hemos construido, nos recuerda que tenemos que mirar nuestro entorno, nos recuerda que tenemos que trabajar con la familia, tenemos que asumir nuestro rol responsable de cabezas de familia para trabajar con nuestra familia y orientarles qué es lo que hay que hacer en una casa de un piso, en un primer nivel, cómo salir afuera, en segundo, tercer nivel, dónde ir inmediatamente cuando el sismo se esté produciendo, ¿no? Y qué es lo que cayó dentro de casa, por ejemplo, ¿no? Se cayeron objetos, ¿por qué se cayeron? ¿Cómo los corregimos? ¿Dónde están los espacios, no? ¿A qué país podemos mirar cercano? ¿A qué país de la región debemos mirar y decir, este camino es el correcto? ¿Chile? ¿Le parece que es el más ejemplar en ese sentido, que también es muy sísmico? Chile en los últimos 50 años ha tenido cerca de una docena de sismos grandes, ¿no? Es más, en un documento de los colegas, ellos ponían que Chile se preparaba porque sabían que cada 10 años por lo menos teníamos un sismo importante, ¿no? Entonces, esta gran cantidad de eventos sísmicos ha permitido que Chile vaya cada vez mejorando su modo de construcción, porque han ido evaluando las construcciones que hacían. Y con cada sismo han ido mejorando sus modos de respuesta, con cada sismo han ido mejorando la cultura de prevención de la población. Entonces uno dice, ¿cómo Chile llegó a ese nivel ahora, ¿no? Con todas las experiencias vividas con todos estos sismos? ¿Qué le falta a Perú para que pueda llegar al nivel de Chile? Chile ha aprendido esto en los últimos 50 años, 100 años, con todos los sismos que han ocurrido. ¿Qué le falta a Perú para que aprenda lo mismo que aprendió Chile? Le falta sismos, ¿no? O sea, esta aparente reacción de los peruanos, cada vez que ocurre un sismo, los peruanos reaccionamos como si fuera la primera vez que ocurre. Y eso no es cierto, ¿no? La parte positiva es todo lo que le he mencionado, ¿no? El hecho de que nos recuerde dónde vivimos creo que ya es algo muy importante, ¿no? Porque nos ha hecho reaccionar y nos ha hecho preocupar, nos ha hecho intentar ver lo que no queremos ver todos los días, ¿no? Y al final es una especie de miedo con el cual queremos cambiar las cosas, pero créanme que ya probablemente ya todos se han olvidado del sismo, probablemente. ¿Qué nos hace, qué hace sentir a la comunidad científica a la que usted pertenece tan seguro o tan segura de que va a haber un gran sismo en Lima, el gran sismo que se espera de grado 7, 8?
Mire, Porque, en realidad los sismos son cíclicos, ¿ya? Eso es una regla. Y son cíclicos porque las placas tectónicas, en este caso, están movilizándose continuamente, no se detienen, están avanzando continuamente, ¿no? Y hay que entender también que estas dos placas están en continuo rozamiento, se están rozando, y esa superficie en la cual están en contacto no es una superficie homogénea o lisa, es una ujú, superficie bastante áspera. Y en ese desplazamiento, cada vez que las placas se encuentran, pues una resistencia al desplazamiento, ¿no? Significa que tenemos que hacer mucha más fuerza para vencer esa resistencia. Hoy ujú. en día la ciencia puede tranquilamente identificar dónde están esas zonas donde las placas no se están movilizando. Se movilizan en los costados, hay zonas donde no se movilizan. Entonces simplemente están acumulando esfuerzos, ¿no? Y en algún momento esos esfuerzos tienen que vencer esa resistencia y tienen que generar el sismo. Entonces ahora esas zonas se han identificado. O sea, al norte de Guarmey, por ejemplo, Ujú. ¿no? Las placas se están moviendo libremente. Al sur de Pisco, las placas se están moviendo libremente. En la parte central donde está Lima, no se mueve. Está estático, está estancada las placas. ¿No? Hasta, Es igual cuando usted, por ejemplo, comienza a mover un mueble, ¿no? Usted se pone al costado de un mueble y comienza a moverlo, y claro, luego usted se da cuenta que el mueble se ha quedado trabado en el piso, en alguna hendidura, alguna cosa, se claro, encuentra trabado, usted ya no puede ya. Entonces usted dice, claro. por favor, ayúdeme. Usted llama a un familiar y ayuda. No podemos, otro más, dice, otro más, venga, por favor, viene otro más, y de pronto cuando levanta, empujan el mueble salta, Claro. ¿no? Entonces es igual, las placas acumulan tanto esfuerzo que en algún momento pues ese esfuerzo acumulado hace que la placa salte y se produce el sismo. Y de verdad que salta. Con el sismo de Pisco 2007, toda la zona de Paracas saltó 1,5 metros sobre la placa oceánica. El sismo de Chile del 2010, la zona de Concepción saltó 3 metros sobre la placa oceánica. El de 8 Cada, grados, el de 8,8 en Chile, de ¿verdad? Fue Chile muy y fuerte. el de Japón de 9,0 saltó 2,5 metros sobre la otra placa. El sismo de Arequipa del 2001, cerca de 50 centímetros, saltó sobre la otra placa. Hace años atrás la población esperaba que se les diga cuándo va a ocurrir un sismo. Por lo menos decían, por lo menos quiero saber dónde va a ocurrir. Ahora la ciencia nos dice, mira, va a ocurrir un sismo aquí, puede tener estas magnitudes, el suelo puede sacudirse con estos niveles de sacudimiento, ¿no? Ahora dime qué más necesitas, ¿no? ¿No? O Claro. sea, Quieren que claro, o le sea, pongan esto, fecha. Quiero que me digan exactamente, ¿no? dónde y en qué hora para ver si estoy o no estoy en casa. Claro, o sea, Pero ya a veces también pienso que si le decimos la fecha, Ujú. probablemente nadie haga nada hasta un día antes, ¿no? Exacto. O sea, al final no estamos solucionando el problema, ¿no? Si ahora te estamos diciendo, ten cuidado porque aquí va a haber algo, haz algo, no lo estamos haciendo, no sabría decir qué tanto cambiaría si le damos la fecha, ¿no? Bueno, mire, en realidad este proyecto fue muy interesante, es un proyecto que empezó en México, ¿no? Y lo que ellos trataban siempre de aprovechar es algo muy sencillo. Las ondas sísmicas viajan a velocidades de 8 kilómetros por segundo y la Ujú. comunicación de radio viaja a velocidades de la luz. Es decir, estamos teniendo la competencia entre la liebre y la tortuga, ¿no? Entonces, esa diferencia de tiempos de llegada es lo que la ciencia quiere aprovechar para decirle a la población, prepárate, ¿no? Antes que llegue la tortuga, prepárate, ¿no? Porque va a haber un sismo o porque las ondas sísmicas van a sacudir el suelo. Entonces Claro. nosotros estamos colocando sensores muy cerca de la costa porque es lo más cerca que podemos Ujú. llegar a donde ocurren los sismos, ¿no? Y el primer sensor que registre el sismo, inmediatamente en milésimas de segundo, nos va a decir cuál es la magnitud del sismo y dónde está el epicentro del sismo. Y Ujú. con esa información inmediatamente avisa a las áreas urbanas, ¿no? Prepárate, porque en pocos segundos viene una onda sísmica que te va a sacudir el suelo. Entonces, en esta concepción tan sencilla, el proyecto está ejecutándose. Es un proyecto que ha sido programado para 2 años y medio antes que empiece la pandemia.
mis colegas mexicanos, por ejemplo, después de casi 25 años que tienen el sistema mejorando cada vez más, ellos me decían, el proyecto funciona, pero la componente más difícil que hasta ahora, después de 25 años, no hemos logrado cumplir la satisfacción, es lograr que la población sacar provecho de este proyecto. No hemos logrado capacitar realmente a la población. ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué es tan difícil en México? En México nos parecemos un montón. Somos dos países realmente hermanos. En cuanto a crecimiento, caos, pensamientos mágicos, somos muy parecidos. ¿Qué ha pasado en México? Ahí viene mucho de lo que comentábamos hace un momento, ¿no? La desconfianza, ¿no? O sea, suena la sirena y dicen, ¿será un sismo o no será un sismo? ¿Salgo o no salgo? En México no, en México suena inmediatamente, ¿no? Perdón, en Japón, inmediatamente, o sea, inmediatamente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos genera el problema. Y créame que si cuando demos una alerta y el suelo no se sacuda tan fuerte, estoy seguro que nos van a decir, ¿para qué hacen sonar las sirenas si decimos no va a ser tan fuerte? Me han hecho fallar aquí, me han hecho equivocar aquí, y no son capaces de entender, no van a ser capaces de entender que el solo hecho de haberme desplazado, así no sea sacudir mucho el suelo, ya estoy aprendiendo. Alguna vez algún medio de comunicación, por ejemplo, me preguntó qué está haciendo tal institución para contribuir en la gestión de riesgo, ¿no? Y yo recuerdo que le dije, señorita, ¿puede apagar su micrófono? Por favor, y usted con su medio de comunicación, ¿qué está haciendo para contribuir a la gestión de riesgo? Entonces me dijo, no sé, ¿qué hacer? Difundir la ciencia, pero no una ciencia que saco de internet, sino hablando con las personas que saben, dar espacio a las personas que saben para hablar de ciencia. Y le dije, acuérdese cómo México redujo el porcentaje de analfabetos, con esa serie que probablemente usted vio, Plaza Sésamo, ¿no? Y esos programas faltan para cambiar la cultura de la población.